Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy conversamos con el profesor David Sierra, que es docente e investigador del Departamento de Física de la Facultad Experimental de Ciencias. Hemos venido conversando a propósito de la teoría del Big Bang, que supuestamente refiere los orígenes del universo, y del principio antrópico, que tal como nos lo había expresado David, consiste en señalar que el universo tiene unas constantes de la física que, según parece, se han ajustado a la existencia de la propia humanidad. David, hay un argumento que te lo quiero plantear y dime tu opinión como físico. Hay quien dice que todo en el mundo tiene una causa. ¿Cuál es, por ejemplo, la causa de que tú estés sentado aquí? Bueno, que yo te llamé, o la productora Norelva Torres te llamó y te invitó al programa. ¿Y cuál fue la causa de que Norelva Torres te llamó? Bueno, que Gabriel Andrade le pidió el favor que te llamara. ¿Y cuál fue la causa de que Gabriel Andrade le pidiera el favor a Norelva? Bueno, que tenía interés en hablar sobre cosmología. ¿Y cuál fue la causa de que yo tuviera el interés en cosmología? Bueno, no sé, que desde niño me interesaban estos temas. ¿Y cuál fue la causa de eso? ¿Y cuál fue la causa de eso? Y así sucesivamente. Entiendo. Va a llegar un punto en que tiene que haber un fin a esa cadena causal. Tiene que haber algo que cause sin ser causado. Correcto. Y mucha gente ha dicho, bueno, ese agente que causa sin ser causado tiene que ser Dios. Y mucha gente ha asimilado esto al mismo origen del universo. ¿Cómo lo ven los físicos? Como lo vemos los físicos, digamos, hay dos cosas. Una cosa es que tú, por problemas de comprensión o por problemas de la matemática o por problemas de la tecnología, no puedas ir más atrás de los acontecimientos para ver cuál es el principio. Eso es una de las cuestiones. En física eso se subsana rápido. Todas las teorías que conocemos parten de unos ciertos axiomas. Los axiomas, como tú sabes, por supuesto, son indemostrables. Son indemostrables, son definiciones que son así y nadie va a poner su explicar, mano en el fuego. Sí. No las puedes explicar, pero tampoco nadie puede... Exacto, nadie las va a cuestionar. Son 4, pues. No, y digamos, no es un axioma como tal, pero por ejemplo, en geometría, sí, cuando uno define punto, uno define que el punto es una singularidad del espacio sin dimensiones. Pero digamos, fuera de la definición, que no es una definición eso que te acabo de dar, punto nunca se define y tú empiezas a construir toda la teoría que tú quieras construir a partir de esa definición. Tú ahí no puedes pasar más. Igual en relatividad. Relatividad, digamos, es la teoría en la cual se basa las descripciones y lo que pasa en el Big Bang. ¿De acuerdo? Es básicamente el fundamento teórico, el fundamento matemático de cómo funcionan las cosas. Sin embargo, la relatividad todavía tiene axiomas. Y nadie va a justificar el hecho de que esos axiomas existan porque reproducen perfectamente la realidad y además es que no los vas a poder definir porque vas a caer en esa cadena. Entonces, si tú quieres empezar a describir la naturaleza, si tú quieres empezar a describir las leyes de la naturaleza, tú tienes que partir de algo bien sabido, muy bien sabido. Newton lo hizo en su tiempo. Y entonces así fueron como empezaron las 3 leyes de Newton, que digamos no son leyes como tal, son más bien demostraciones, pero sí parte de un principio, digamos, que es el principio de Galileo, el principio de inercia. Digamos, nadie lo define, todo el mundo sabe que eso pasa, todo el mundo sabe que eso es así y nadie lo critica. ¿Por qué? Porque con eso así funcionan las cosas como están y lo podemos explicar todo. Bueno, tú me dirás, Bertale, pero tú, Gabriel, estás obsesionado con esta idea de Dios y la religión, de querer meter este tema en la física, pero yo quiero regresar a otro punto aquí que yo creo que vale la pena discutir. Ha habido mucha gente que ha dicho, bueno, si nos ponemos a ver esta teoría del Big Bang, es muy parecida a lo que dice el Génesis. Cuando el Génesis, a diferencia de otros mitos cosmogónicos, en el Génesis se narra la creación de la nada. Es decir, existían tinieblas. Correcto. Sí existía Dios, por supuesto, pero de resto lo que había era pura tiniebla y de repente un buen día, no sé, Dios supongo que estaba aburrido y le dio por crear el mundo. Y eso es muy distinto a como lo han planteado los mesopotámicos, los wayuu, los mayas, los chinos. En esos mitos, por lo general, ya existe el mundo y los dioses lo que hacen es darle cierta forma, pero ya la materia digamos que ya existe. Eso es muy distinto en el Génesis. En el Génesis da la impresión más bien de que Dios crea el mundo de la nada. Esto es una doctrina que en los inicios del cristianismo se defendió como la doctrina ex nihilo, que en latín significa de la nada. ¿Qué coincidencias podría haber entre el Génesis y el Big Bang? Y si acaso hay esas coincidencias,
¿sería eso señal de que el Génesis es un libro súper científico inspirado por una inteligencia divina, como mucha gente ha querido hacernos ver? Fede, voy por parte. Sí, Hay una cosa aquí interesante. El hecho de que en el Génesis tú digas, o sea, digamos, leamos el hecho de que Dios creó todo el mundo que conocemos a partir de las tinieblas. Ese tiniebla es exactamente lo mismo que la nada para los físicos. Entonces vamos a empezar haciendo ciertas comparaciones. Lo primero es que tanto libros como Génesis o como libros como los de creación que tenemos en tantas culturas. Pero yo insisto que hay una distinción. En el Génesis es de la nada, la creación, mientras que en muchos otros mitos ya los elementos existen y los dioses lo que hacen es como darle reordenarlos, efectivamente. No hay propiamente tinieblas, hay quizás desorden, pero la nada no existe propiamente en esos mitos, mientras que en el Génesis pareciera que sí. Bueno, sí, efectivamente. Pero digamos, es la analogía completa con el Big Bang. Nadie se va a poner a ver qué es lo que pasa antes de T igual a 0. Era la nada. Exactamente como una analogía como eran las tinieblas en el Génesis, digamos. Eso es una cuestión bien interesante. Luego, ¿cuál es la diferencia primordial? La diferencia primordial es que... Entre el Génesis y el Big Bang, me estás diciendo. Por supuesto, sí. Es que fuera del hecho de que no voy a discutir acerca de si el Génesis es una ciencia o es científico o no es científico, cosa que no yo voy a... creo que no lo es, pero bueno. Ajá. Digamos, no lo voy a discutir. O sea, hay gente en blogs, en cualquier cantidad de artículos que dicen acerca de un ordenamiento del Génesis en el cual pareciera que las cosas pasan porque algo lo causó y que además pareciera que lograra definir qué es lo que va a venir después, digamos. Pareciera que hay pistas dentro del texto que te dicen, mira, la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje eran tantas horas. Digamos, pareciera que hay evidencias que en el Génesis claro, y también... mucha gente ha dicho esto, bueno, si en la astronomía estaba o la cosmología estaba pobremente desarrollada en esa época y este texto arroja luz, tuvo que haber sido inspirado, porque ¿cómo pudieron haber sabido ellos? Efectivamente. No sé, digamos, si tiene la estructura de ciencia, si tiene la estructura de teoría, cosa que no voy a discutir, digamos. El Big Bang sí lo tiene, por supuesto. Tiene axiomas y a partir de esos axiomas construimos lo que sabemos acerca de las leyes de la naturaleza, cómo se comportan las leyes de la naturaleza y cómo es que nosotros vivimos. La diferencia sustancial está en el hecho de que el Big Bang sí puede predecir qué es lo que va a pasar. Sí nos predice cómo está un sistema desordenado o ordenado hasta cierto tiempo y cómo estaba en esa época. ¿Ves? Esa es la diferencia principal para mí. Yo sé que esto no forma parte de tu competencia, pero como ya casi nos vamos, una pregunta que quisiera hacerte. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué le va a pasar al universo? Ok, ya sabemos, el Big Bang nos dice cómo empezó. Correcto. ¿Va a terminar? ¿Va a existir eternamente? Los modelos que tenemos hasta ahora, digamos, predicen que el universo va a seguir siempre acelerado. O sea, está en proceso de aceleración, no se está frenando. Así que nos seguiremos expandiendo por un rato más largo todavía, hasta que en mediados, digamos, la gente todavía hace muchos modelos acerca de si se desacelera, no se desacelera, si se detiene. Hay gente que predice la posible aparición de un Big Crunch, que es básicamente que el universo se desacelera y regresa otra vez hasta el punto otra vez de implosión. ¿Ves? Bueno, mi opinión sobre todo esto es que yo creo que quizás la humanidad no esté presente en ese momento. O sea, que hay más posibilidades de que nos extingamos probablemente mucho antes de que estas cosas en muy pocos miles de años seguramente vendrá una época de hielo y obviamente exacto, a lo mejor eso elimina de un solo golpe a la humanidad, o el calentamiento global, o un asteroide, es decir, tantos eventos que pueden acabar con nuestra especie. Y con esto a mí me genera un poco de tristeza, o sea, le despoja un poco de sentido a la vida, saber que quizás dentro de unos millones de años la especie humana desaparezca. En todo caso, yo creo que lo que debemos hacer con esto es, bueno, tomar esto como advertencia para intentar prolongar lo más que podamos nuestra existencia, pero que yo creo que no va a ser infinita. En algún momento la especie humana tendrá que desaparecer. Es probable. Estamos muy agradecidos al profesor David Sierra por una conversación, bueno, que yo en lo particular he disfrutado mucho, porque estos temas son muy difíciles, pero yo creo que con buenos divulgadores como tú, David, el común de la gente puede acercarse a ello. Cuando quieras regresar, ya sabes que en Buena Onda con Alexander Hernández. Gracias, Gabriel, por la invitación. Cómo no. Hoy estuvo en el control técnico Jairo González, en la edición y montaje estuvo Hasbi Díaz, la productora de En Buena Onda es Norelva Torres, el director de Luz Radio es el profesor Alexander Hernández, y quien les habla el profesor Gabriel Andrade. Y nos vamos con un tema de Carlos Vives, El amor de mi tierra.